El restaurante La Armonía resplandecía con lámparas de araña de cristal y manteles blancos como la nieve. Lucía Sandoval Núñez estaba sentada en la mesa principal, sonriendo a los invitados y sintiendo como el vestido de seda le oprimía la respiración. No por un corsé ajustado, sino por la tensión que se había acumulado en las últimas semanas. La boda había resultado exactamente como la había imaginado la madre de Lucía, perfecta en la forma, calculada hasta el último detalle. 200 invitados, una orquesta, champán de Francia. Todo correcto. Todo hermoso. Solo que, por alguna razón, no era alegre. Lucía miró furtivamente a Fernando. Él estaba junto a la barra, discutiendo algo con sus amigos, gesticulando ampliamente. Se reía alto, con seguridad. Fernando Núñez siempre había sido seguro de sí mismo, esa era una de las cualidades que primero la había atraído. Sabía lo que quería y avanzaba hacia su objetivo sin contemplaciones. Ambicioso, decidido, exitoso. 31 años, negocio propio en el sector de la logística, contactos en los círculos adecuados. Su padre, Sergio Sandoval, propietario de una gran empresa constructora, al principio había recibido al novio con cautela. Eso fue hace 6 meses, cuando Fernando apareció por primera vez en su casa. Sergio Sandoval no confiaba en las personas a primera vista, después de 30 años en los negocios, había aprendido a ver la falsedad detrás de las sonrisas y los cumplidos. Un hombre alto y fibroso de 56 años, había construido su empresa él mismo, había pasado por todas las crisis posibles, y ahora su firma era una de las más confiables de la región. ¿De dónde es?, preguntó el padre entonces, después de la primera cena con Fernando. De Salamanca, respondió Lucía. Se mudó hace 3 años. Está desarrollando su negocio aquí. Lo desarrolla rápido, observó Sergio. Demasiado rápido para alguien sin contactos. Pero María Sandoval, la madre de Lucía, vio la situación de otra manera. Una mujer de 52 años con una mente fría y calculadora, siempre pensaba varios pasos adelante. María ayudaba a su marido en los negocios, y precisamente sus consejos habían salvado más de una vez a la empresa de su esposo del fracaso. Fernando es prometedor, dijo ella con calma, y Lucía ya tiene 28 años. Es hora. Lucía entonces guardó silencio. ¿Amaba a Fernando, o pensaba que lo amaba? Se conocieron por casualidad, en una recepción de negocios con conocidos comunes. Fernando se destacó de inmediato entre la multitud, seguro, carismático, con la habilidad de llevar una conversación de modo que el interlocutor se sintiera el centro del universo. Se acercó a ella con una copa de champán y comenzó a hablar sobre arte contemporáneo, sobre una exposición que ella había mencionado casualmente en una conversación con otra persona. Él escuchaba. Realmente escuchaba, memorizaba detalles, hacía preguntas. Después de aquella noche, le escribió al día siguiente. No de inmediato, no de forma insistente, exactamente 24 horas después, como si reflexionara cada palabra. La invitó a cenar en un pequeño restaurante italiano donde, según dijo, hacían la mejor pasta carbonara de la ciudad. Y en efecto, la pasta fue magnífica. Pero aún mejor fue su capacidad para crear atmósfera, velas, música suave, conversaciones sobre todo y sobre nada. Fernando le regalaba flores. Pero no rosas banales de un kiosco cercano. Traía peonías blancas, sus favoritas, que ella había mencionado de pasada durante el segundo encuentro. Enviaba ramos a su trabajo con una nota, que este día sea tan hermoso como tú. Sus colegas envidiaban, sus amigas suspiraban. Lucía se sentía como la heroína de una película romántica. La llevaba a restaurantes, cada vez nuevos, cuidadosamente seleccionados. Ya fuera un local de moda con cocina de autor, ya un acogedor café en una azotea con vista al atardecer, ya una antigua hacienda en las afueras donde servían platos según recetas del siglo XIX. Fernando siempre reservaba las mejores mesas, siempre llegaba a tiempo, siempre recordaba que Lucía no comía mariscos y prefería el vino blanco al tinto. Era cortés,
le abría las puertas, le ayudaba con el abrigo, la sostenía del codo en los escalones resbaladizos. Llamaba cada noche para saber cómo había pasado el día. Se interesaba por su trabajo, su opinión, sus planes. Pedía consejos sobre pequeñeces, qué corbata elegir para una reunión, qué regalo comprar a su madre para su cumpleaños. Lucía se sentía necesaria, importante, significativa. Decía las cosas correctas. Que valoraba en una mujer la inteligencia tanto como la belleza. Que la familia era lo más importante en la vida. Que soñaba con un hogar lleno de risas de niños, con desayunos compartidos los domingos, con viajes juntos. Pintaba un cuadro del futuro perfecto, y Lucía se veía a sí misma en ese cuadro. Después de varias relaciones fallidas, un joven resultó ser un niño infantil y dependiente de su mamá, otro la engañó con su propia amiga, un tercero simplemente desapareció después de medio año de relación sin explicaciones. El ímpetu y la determinación de Fernando parecían un soplo de aire fresco. Sabía lo que quería. No jugaba juegos, no daba falsas esperanzas, no perdía el tiempo. 3 meses después de conocerse, le propuso matrimonio, romántico, a orillas de un lago, con un anillo en una cajita de terciopelo y palabras de que ella era el amor de toda su vida. Lucía dijo sí. Porque creía. Porque quería creer. Porque estaba cansada de estar sola. Y además, él se interesaba por los negocios de su padre. Se interesaba mucho. Hace 3 meses, Sergio le traspasó a Lucía el 25% de las acciones de la empresa. No por sentimentalismo, sino por sentido práctico. Lucía se había graduado en economía, trabajó 2 años como analista financiera en un gran banco, entendía de cifras y documentos. El padre quería que su hija formara parte del negocio, que aprendiera a dirigir la empresa. Serás copropietaria, dijo entonces. Pero esto no es un regalo. Es una responsabilidad. Lucía aceptó el desafío. Se sumergió en el trabajo, estudió contratos, se reunió con contratistas, se metió en cada detalle. El padre estaba satisfecho. Fernando también estaba satisfecho. Incluso demasiado. Lucía sacudió la cabeza, ahuyentando pensamientos inquietantes. Hoy era su boda. Debía estar feliz. Los invitados levantaban sus copas, pronunciaban brindis, deseaban a los recién casados amor y prosperidad. La orquesta tocaba un vals melodioso. Todo como debía ser. Y en ese preciso momento, en una pequeña trastienda del restaurante La Armonía, estaba sentado un niño de 10 años dibujando en una hoja de papel una nave espacial. Tomás Vega estaba aburrido. Su mamá, Carmen, llevaba trabajando como camarera 5 horas seguidas, y este banquete no tenía visos de terminar. Normalmente Carmen no llevaba a su hijo al trabajo, pero hoy hubo un contratiempo, la abuela se enfermó, no había con quien dejar a Tomás. Quédate aquí calladito, le pidió la mamá por la mañana. Lee un libro, dibuja. Solo no salgas al salón, ¿de acuerdo? Los invitados no deben verte. Tomás lo prometió. En general era un niño obediente, callado, observador, no ruidoso. En la escuela lo llamaban el empollón porque le gustaba leer y rara vez participaba en las peleas durante el recreo. Los compañeros se burlaban, pero Tomás no les hacía caso. Tenía sus propios intereses, libros sobre el espacio, juegos de construcción, la computadora. Su mamá trabajaba como camarera desde hacía 3 años. Después del divorcio del padre de Tomás, el dinero nunca alcanzaba y Carmen tomaba todos los turnos que podía. Tomás lo entendía, aunque solo tenía 10 años. Veía cómo su mamá se cansaba, cómo contaba cada centavo, cómo a veces lloraba por las noches pensando que él dormía. Hoy en el restaurante celebraban una boda. Tomás escuchaba la música, las risas de los invitados, el tintineo de las copas. Sintió curiosidad, pero recordó la advertencia de su mamá y se quedó en la trastienda. Dibujaba, leía un cómic sobre superhéroes, bebía jugo de un cartón. Pero después de 3 horas necesitó ir al baño. Tomás asomó la cabeza desde la trastienda. El pasillo estaba vacío.
Rápidamente pasó al baño de servicio, un pequeño espacio de 3 cubículos al final del pasillo que usaba el personal. Entró, cerró la puerta del cubículo, y entonces escuchó cómo se abría la puerta del baño. Entró alguien adulto, los pasos eran pesados, seguros. Tomás se quedó paralizado. Sabía que no debía estar allí durante el banquete. ¿Y si era alguien de la dirección del restaurante? ¿Y si castigaban a su mamá por haber traído a un niño al trabajo? Sí, estoy solo, sonó una voz masculina. No te preocupes, pronto la presionaré. Tomás cuidadosamente se subió al inodoro, encogiendo las piernas para que no se viera desde abajo que el cubículo estaba ocupado. El corazón le latía con fuerza por el miedo. El hombre hablaba por teléfono. Tomás frunció el ceño. La palabra presionaré sonaba extraña, casi amenazante. No entendió de qué se trataba, pero algo en el tono del interlocutor lo alertó. El niño instintivamente palpó en el bolsillo de sus vaqueros su teléfono. Un smartphone barato que su mamá le había comprado para su cumpleaños el año pasado. Por supuesto que funcionará, se rió el hombre. Le diré que el negocio está acabado sin su firma en el poder. Le diré que los socios se niegan a invertir, que los plazos están ardiendo, que todo se derrumba. Ella firmará. Créeme, no resistirá cuando vea que su amado hombre sufre. Lucía es blanda, no soportará si el hombre que ama sufre. Tomás no entendió todo, pero captó lo principal, alguien planeaba engañar a alguna Lucía. Obligarla a firmar algún papel. De forma fraudulenta. En la escuela le habían enseñado a Tomás que el engaño era malo. Su mamá decía lo mismo. Y ahora un hombre adulto planificaba tranquilamente engañar a alguien. Tomás lentamente encendió la cámara. Las manos le temblaban. Levantó la mano con el teléfono por encima del cubículo solo un poquito, literalmente 1 centímetro, y dirigió el objetivo hacia el hombre. En la pantalla se veía el espejo sobre el lavabo, y en él, el reflejo del hombre. Alto, en un traje caro, el cabello cuidadosamente peinado. El rostro satisfecho, la sonrisa depredadora. Tomás sostenía el teléfono. La imagen temblaba, pero el rostro del hombre en el espejo se veía con claridad. El sonido se grababa bien. Escucha, todo va según el plan, continuaba el desconocido. Hoy el registro, mañana volamos a Maldivas. 2 semanas de luna de miel. Allí la presionaré. Tomás apenas respiraba, continuando grabando. El poder para administrar sus acciones, explicaba el hombre. 25% de la empresa del papá Sandoval. En cuanto obtenga el poder, tú y yo podremos presionar a Sergio. O nos vende su parte, o bloqueamos todas las decisiones. En cualquier caso, la empresa será nuestra. En 2 semanas regresaremos, y de inmediato formalizaré el poder como temporal, por 6 meses, como para ayuda en la gestión, continuaba el hombre, y ya veremos. Lo principal es hacerse con el control. Y mientras tanto la presionaré. Luego respondió algo al interlocutor del otro lado, pero Tomás no lo escuchó. El hombre se acercó más a los cubículos, comenzó a revisarlos, asomándose bajo las puertas. Tomás, aterrorizado, estaba sentado en cuclillas sobre el borde del inodoro, apretó el teléfono contra su pecho. El hombre miró bajo la puerta de su cubículo, pero estaba vacío. 1 minuto después salió del baño. Tomás bajó del inodoro, detuvo la grabación. El corazón le latía con fuerza por el miedo. Miró el video, 30 segundos de grabación nítida. El niño salió del baño y corrió a buscar a su mamá. Carmen justo salía del salón con una bandeja de platos sucios. Vio a su hijo y frunció el ceño. Tomás, te pedí. Mamá, allí un tío hablaba por teléfono, la interrumpió Tomás. ¿Quiere engañar a alguna mujer? Lo grabé en el teléfono. Carmen se detuvo, puso la bandeja en el mostrador. ¿Qué grabaste? Mira. Tomás le mostró el video. Carmen miraba, y su rostro se volvía cada vez más serio. Ese es el novio, susurró. Fernando Núñez. Hoy es su boda. ¿Y quiere engañar a la novia? Aclaró Tomás. Eso parece. Carmen reflexionó.
Conocía perfectamente bien quiénes eran los Sandoval, una familia rica e influyente. Sergio Sandoval a veces venía a la Armonía para reuniones de negocios, siempre se comportaba correctamente, dejaba propinas generosas. Una buena persona, en opinión de Carmen. Y su hija Lucía se casaba con un sinvergüenza que planeaba robarla. Debemos decírselo, dijo firmemente Tomás. ¿Verdad, mamá? Carmen dudaba. Por un lado, no era asunto suyo. Meterse en historias familiares ajenas era peligroso. Por otro lado, ¿cómo podría mirarse al espejo sabiendo que guardó silencio? De acuerdo, asintió, pero hay que hacerlo con cuidado. No podemos simplemente acercarnos a la novia a la vista de todos los invitados. Escribiré una nota. Tomó una servilleta, un bolígrafo y rápidamente escribió. La espero en la salida trasera en 10 minutos. Cuando le lleve un plato, lo pondré debajo del plato, dijo Carmen. Y tú esperarás en la salida trasera. Le mostrarás el video. Solo habla con calma, sin palabras de más. ¿Entendido? Tomás asintió. 5 minutos después Carmen regresó del salón. Listo, dijo. Ahora ve y espera. Tomás salió por la puerta de servicio al patio interior. Se sentó en un banco de madera junto a la pared y comenzó a esperar. En las manos apretaba firmemente el teléfono. Tenía miedo. ¿Y si la novia no le creía? ¿O decidía que era una broma? ¿Y si se quejaba y despedían a su mamá? Pero Tomás sabía que había que decir la verdad. Incluso si daba miedo. Y en el salón de banquetes, la camarera con delantal negro trajo otro plato, ensalada templada con ternera y rúcula. Puso el plato frente a Lucía, sonrió amablemente. Carmen Vega, una mujer de unos 35 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y rostro tranquilo, intentaba pasar desapercibida, pero trabajaba rápida y claramente. Cuando la camarera se alejó, Lucía se estiró hacia la copa con agua y sintió algo extraño bajo el plato. El borde de una servilleta de papel sobresalía de debajo de la porcelana. Ella cuidadosamente sacó la servilleta y la desdobló. En el papel blanco con bolígrafo azul estaba escrito: La espero en la salida trasera en 10 minutos. Lucía se quedó inmóvil. El corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de desconcierto. ¿Algún error? ¿Una broma? Miró alrededor, pero ninguno de los invitados le prestaba atención. Fernando Núñez estaba junto al bar, ahora conversando con Rafael Santamaría, su socio comercial. Rafael, un hombre de 38 años, con la cabeza afeitada y un reloj caro en la muñeca, explicaba algo con pasión, y Fernando asentía. Lucía dobló la servilleta y la escondió en su pequeño bolso. 10 minutos. Alguien quería reunirse con ella. Justo ahora, en el día de su boda. Miró el reloj. Las 8 de la noche. El banquete estaba en pleno apogeo. Salir discretamente sería difícil, pero posible. Los invitados estaban absortos en las conversaciones, la música sonaba fuerte. Lucía se levantó de la mesa, se ajustó el bajo del vestido y se dirigió hacia la salida del salón. Su madre interceptó su mirada. ¿A dónde? Preguntó María sin palabras con los labios. Al baño, respondió Lucía de la misma manera sin palabras y sonrió. María sintió y volvió a la conversación con los invitados. Lucía pasó por el salón, bordeando la entrada principal, y giró hacia un pasillo estrecho que llevaba a las dependencias de servicio. Aquí estaba más tranquilo. Olía a carne asada y pastelería fresca. Sabía dónde estaba la salida trasera, la había visto durante la inspección prenupcial del restaurante. La puerta al final del pasillo, que daba al patio interior. Lucía empujó la puerta y salió afuera. La noche era cálida, finales de agosto complacía con un clima suave. Los faroles en el patio iluminaban el espacio estrecho entre los edificios. Cerca estaban los contenedores de basura, junto a la pared, un banco de madera. En el banco estaba sentado un niño. Lucía se detuvo, sin poder creer lo que veía. Un niño de unos 10 años, delgado, con un corte de pelo corto y rostro serio.
Sostenía en las manos un teléfono móvil y la miraba asustado pero decidido. ¿Tú escribiste la nota?, preguntó Lucía en voz baja. El niño negó con la cabeza. Mamá la pasó, respondió con voz apagada. Se lo pedí yo. ¿Por qué? Porque usted debe saber. ¿Saber qué? El niño se levantó del banco. Las manos le temblaban ligeramente. Se equivocó al casarse con él, pronunció rápidamente, como si hubiera memorizado la frase. No debía escuchar esto, pero lo escuché. Y grabé. Mire, le tendió el teléfono a Lucía. En la pantalla había un video detenido. Lucía tomó el teléfono, presionó reproducir. La imagen temblaba, se veía que filmaban con prisa, a través de una rendija estrecha. Pero el sonido era limpio, las palabras distinguibles. En la pantalla, el baño del restaurante La Armonía. Fernando estaba junto al lavabo, con el teléfono pegado a la oreja. Su rostro se veía claramente en el espejo. Escucha, todo va según el plan, decía Fernando al teléfono. Hoy el registro, mañana volamos a Maldivas. 2 semanas de luna de miel. Allí la presionaré. La voz del otro lado respondió algo, pero no se escuchaban las palabras. El poder para administrar sus acciones, explicó Fernando. 25% de la empresa del papá Sandoval. En cuanto obtenga el poder, tú y yo podremos presionar a Sergio. O nos vende su parte, o bloqueamos todas las decisiones. En cualquier caso, la empresa será nuestra. Lucía miraba la pantalla, y el mundo alrededor parecía ralentizarse. Las palabras de Fernando sonaban claras, nítidas, sin la menor ambigüedad. El video se cortó. Lucía levantó la mirada hacia el niño. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Tomás, respondió el niño. Tomás Vega. Mi mamá es Carmen, trabaja aquí de camarera. ¿Y tú? ¿Grabaste esto hace poco? Tomás asintió. Hace media hora. Estaba sentado en la trastienda, mamá me dijo que no molestara a los invitados. Luego fui al baño. Escuché como alguien hablaba. Al principio no entendí de qué se trataba, pero luego se detuvo. Luego entendí que esa persona quería engañarla. Y me asusté. Me subí con los pies al inodoro para que no me vieran, porque él revisaba los cubículos desde abajo. Y encendí la grabación en el teléfono. No sé por qué. Simplemente la encendí. Lucía guardaba silencio. Tomás se movía nerviosamente de un pie a otro. Se lo dije a mamá, continuó. Ella al principio no me creyó. Luego vio el video y dijo que usted debía saberlo. Pero no podíamos acercarnos a usted a la vista de todos. Por eso mamá pasó la nota. Gracias, exhaló Lucía. Gracias, Tomás. Y ahora envíame este video a mi teléfono. El niño asintió. Lucía tomó el teléfono de Tomás y a través de mensajería se envió el video a sí misma. Gracias. Ahora ve con tu mamá. El niño se dio la vuelta y rápidamente se fue de regreso al restaurante por la puerta de servicio. Sentía alivio, había hecho lo correcto. Dijo la verdad. Lucía se quedó sola. Miraba el teléfono en sus manos y sentía como dentro todo se comprimía en un nudo apretado. No lágrimas. No histeria. Ira fría y clara. Así que era eso. Por eso Fernando cortejaba, regalaba flores, hablaba de amor. Por eso apuraba la boda cuando ella quería esperar 6 meses más. Por eso se interesaba tanto por los asuntos de la empresa, preguntaba sobre las acciones, sobre los contratos, sobre los socios. No la amaba. Amaba el 25% de las acciones. Y ella como una tonta enamorada había estado ciega y sorda. Pero ahora había visto la luz. Lucía volvió a la puerta, la empujó y pasó al pasillo. Encontró a la misma camarera, Carmen Vega. Disculpe, dijo Lucía en voz baja, ¿podría pedirle algo? Llame a la salida trasera a mi padre. Solo discretamente, sin atraer atención. Dígale que es urgente. Carmen asintió, sin hacer preguntas. En sus ojos se leía comprensión. 3 minutos después al patio salió Sergio Sandoval. Alto,
de hombros anchos, en un traje estricto. Su rostro estaba preocupado. ¿Qué pasó, hija?, preguntó. Lucía en silencio le tendió el teléfono. El padre lo tomó, miró el video. Su rostro se endurecía con cada segundo. Cuando terminó la grabación, le devolvió el teléfono a su hija. ¿Quién filmó? Un niño. El hijo de la camarera. Escuchó por casualidad la conversación en el baño. Sergio asintió. Llamó a Carmen otra vez. Encuentre a mi esposa, por favor. Pídale que salga aquí. Un minuto después apareció María Sandoval. Elegante, serena, con calma fría en la mirada. Miró al marido, a la hija, y de inmediato entendió que algo no andaba bien. Mira, dijo Sergio y mostró el video. María miraba en silencio. Su rostro no se inmutó. Cuando terminó la grabación, levantó los ojos hacia Lucía. ¿Está segura de que es él? Absolutamente, respondió Lucía. Se ve el rostro. Su voz. No hay dudas. María asintió. Nos vamos, dijo Sergio firmemente. Ahora mismo. Sin explicaciones, sin escenas. Simplemente nos vamos. Lucía se quitó el velo, ligero, aéreo, bordado con perlas, y lo puso en el banco de madera junto a la pared. Luego se quitó del dedo el anillo de bodas y lo puso al lado. Vámonos, dijo. Los tres salieron por la salida trasera a la calle, donde esperaba el coche de Sergio, un todoterreno negro. El conductor, al notar al patrón, rápidamente abrió las puertas. A casa, ordenó brevemente Sergio. El coche arrancó, y en el restaurante La Armonía comenzaba el pánico. Los invitados notaron la ausencia de la novia y sus padres. Fernando al principio no le dio importancia, pensó que Lucía con su madre estaban discutiendo algo importante y el padre había salido a fumar. Pero cuando pasaron 20 minutos, se preocupó. ¿Dónde está Lucía?, preguntó a uno de los invitados. Nadie lo sabía. Fernando recorrió todo el restaurante, miró en el baño, en las trastiendas, incluso en la cocina. Lucía no estaba en ningún lado. Los padres tampoco. Intentó llamar. Los teléfonos no respondían. ¿Qué está pasando?, preguntó Rafael Santamaría, acercándose. No sé, respondió Fernando, y en su voz se escuchó ansiedad. Desaparecieron. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí. Alguien bromeó que la novia había huido. Alguien supuso que había ocurrido algo grave. La música se apagó. Los camareros se detuvieron con las bandejas en las manos. Fernando estaba en medio del salón y sentía como la tierra se hundía bajo sus pies. Algo salió mal. Algo salió muy, muy mal. Carmen Vega continuaba trabajando, como si nada hubiera pasado. Servía platos, recogía vajilla, sonreía a los invitados. Pero por dentro todo se le comprimía. Había hecho una elección, se puso del lado de la verdad. Y ahora solo quedaba esperar qué consecuencias traería esto. Pasaron otros 10 minutos. El alboroto en el salón crecía. Los invitados cuchicheaban cada vez más fuerte, alguien discutía abiertamente la extraña desaparición de la novia y sus padres. Fernando se movía entre las mesas, intentando mantener la apariencia de calma, pero su rostro se volvía cada vez más pálido. Y de repente al salón entró una de las invitadas, una mujer de mediana edad con un vestido burdeos, que hacía 5 minutos había salido a fumar. En las manos sostenía algo blanco y brillante. Carmen reconoció de inmediato que era el velo de la novia. La mujer miró alrededor desconcertada, evidentemente sin entender a quién acercarse con el hallazgo. No había novia. Tampoco estaban los padres de la novia. Solo quedaba el novio. Disculpe, dijo la mujer en voz alta, dirigiéndose a Fernando, que justo pasaba junto a ella. Encontré esto en el banco junto a la salida trasera. Parece que es el velo de su novia. Y también había un anillo al lado. Le tendió a Fernando el velo y el anillo de bodas. El salón instantáneamente enmudeció. Todas las conversaciones cesaron. 200 pares de ojos se clavaron en el novio. Fernando se detuvo en seco.
Su rostro de pálido se volvió púrpura, la sangre se le subió a las mejillas tan bruscamente que hasta las orejas se le pusieron rojas. Miraba el velo y el anillo en las manos de la mujer, como si no creyera lo que veía. ¿Qué? ¿De dónde? Balbuceó, jadeando. Ya se lo digo, en el banco junto a la salida trasera, repitió la mujer, todavía tendiendo el hallazgo. Fernando bruscamente arrebató de sus manos el velo y el anillo. Los dedos le temblaban. Despegó el velo, lo miró, luego el anillo. Sin duda eran las cosas de Lucía. Él mismo había elegido ese anillo hacía 3 meses, él mismo había pagado por el velo en el salón una suma astronómica. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí. Alguien exclamó. Alguien se cubrió la boca con la mano. La situación se volvía cada vez más absurda y aterradora al mismo tiempo. ¿Ella qué, simplemente se quitó el velo y se fue? Preguntó en voz alta uno de los hombres en una mesa lejana. Y el anillo dejó, agregó una mujer junto a él. El anillo de bodas. Dios mío. Entonces huyó, susurró otra invitada. Directamente de la boda huyó. El susurro rodó por el salón en olas. Huyó. La novia huyó. Dejó el velo y el anillo y se fue. Sin explicaciones, sin palabras, simplemente desapareció junto con sus padres. Fernando estaba en medio del salón, apretando en las manos el velo, y sentía cómo caía sobre él el peso de cientos de miradas curiosas, condenatorias, maliciosas. Rafael Santamaría rápidamente se acercó a él, lo tomó del codo. Fernando, vámonos de aquí, dijo en voz baja. Vamos, salgamos, calmemos, aclaremos. Pero Fernando no escuchaba. Miraba el anillo en su palma, el delgado anillo de oro que él había puesto en el dedo de Lucía hacía solo unas horas en el registro civil. Lo había llevado como mucho 5 horas. 5 horas. Y luego se lo quitó y lo tiró en un banco, como una cosa innecesaria. De repente se dio la vuelta y salió corriendo del salón, agarrando convulsivamente el teléfono del bolsillo. Los invitados lo siguieron con la mirada. En el salón se cernió un silencio pesado e incómodo. Y Carmen mientras tanto estaba junto a la pared con una bandeja en las manos y observaba lo que ocurría. Su corazón latía con fuerza. Veía cómo se desmoronaba una boda ajena, cómo se derrumbaba una vida ajena. Y sabía que en parte era culpa suya y de su hijo. ¿Pero acaso se puede culpar a quienes dicen la verdad? ¿Acaso hubiera sido mejor callar y permitir que Lucía cayera en la trampa? Carmen no sabía la respuesta. Solo sabía que había hecho lo que consideraba correcto. Y en el pasillo del restaurante Fernando se apoyó contra la pared, marcando el número de Lucía por 20ª vez. Tonos. Largos, monótonos tonos. Luego contestador automático. Lucía, coge el teléfono. Exhaló al teléfono. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? No entiendo. Explícame algo. Pero el teléfono guardaba silencio. Lucía no contestaba. Sergio tampoco contestaba. María tampoco. Fernando bajó la mano con el teléfono y miró el velo que todavía apretaba en la mano. Blanca, aérea, la tela bordada con perlas se había arrugado en sus dedos. Lentamente abrió el puño, y el velo se deslizó al suelo del pasillo, se asentó a sus pies como un montón informe. El anillo continuaba sosteniéndolo. Lo miraba, sin parpadear, intentando entender, ¿qué había pasado? ¿Qué había hecho mal? Todo iba perfecto. La boda, los invitados, el registro. Mañana debían volar a Maldivas. En 2 semanas habría obtenido el poder. El plan era impecable. ¿Qué salió mal? Y Tomás había vuelto a la trastienda y nuevamente dibujaba una nave espacial. Pero ahora en su alma había calma. Sabía que hoy había ayudado a una persona. Aunque esa persona le fuera completamente desconocida, ¿quizás se sintieron mal? Suponía a alguien de los invitados en el salón. ¿Quizá hubo un accidente? ¿Pero por qué los teléfonos no responden? Rafael Santamaría nuevamente se acercó a Fernando. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó en voz baja. No sé, respondió Fernando. No tengo ni idea.
¿Quizá ir a su casa? Intentémoslo. Salieron del restaurante, se subieron al coche de Rafael y se dirigieron a la casa de los Sandoval. Una mansión en las afueras, detrás de una alta valla. Cuando llegaron, el portón estaba cerrado. Fernando presionó el botón del interfono. Sí. Sonó la voz del guardia de seguridad. Soy Fernando Núñez. Quiero hablar con Lucía. El patrón ordenó transmitir que no desea verlo. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Disculpe. La comunicación se cortó. Fernando estaba frente al portón y no podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué todo se derrumbó en un instante? Vámonos de aquí, dijo Rafael. Lo aclararemos mañana. Se fueron. Y en la casa de los Sandoval en ese momento reinaba el silencio. Lucía estaba sentada en la sala, todavía con el vestido de novia. Junto a ella, sus padres. Mañana mismo presentaré una demanda en el tribunal para la anulación del matrimonio, dijo. Sergio asintió. Te apoyaremos, dijo. En todo. Lucía miró a su padre y por primera vez en toda la noche se permitió relajarse. No lloraba. No había lágrimas. Solo fría determinación. Fernando Núñez había querido usarla. Pero ahora ella conocía la verdad. Y esa verdad lo cambió todo. La mañana del día siguiente comenzó con que Lucía se despertó en su habitación, en la casa de sus padres, y durante unos segundos no pudo entender dónde estaba. Luego la memoria regresó, la noche anterior, el video, la huida de la boda. Miró el reloj, las 9 de la mañana. A esta hora ya debería estar sentada en el avión volando a Maldivas. En cambio, Lucía se levantó, se duchó, se puso vaqueros y una simple camisa blanca. Nada de vestidos de novia. Nada de ilusiones. Los padres ya desayunaban en la cocina. El padre leía el periódico, la madre bebía café. Ambos parecían tranquilos, serenos, como si ayer no hubiera habido ninguna catástrofe. Buenos días, dijo Lucía, sentándose a la mesa. Buenos días, respondió Sergio, sin despegar la vista del periódico. ¿Dormiste bien? No mucho. Lo entiendo. María le sirvió café a su hija, acercó un plato con croissants. Hoy irás al abogado, dijo en voz baja. Ya llamé a Gregorio Pacheco, él me lo explicó todo. Anular el matrimonio solo se puede a través del tribunal, presentando una demanda de disolución del matrimonio por su carácter ficticio. Como Fernando claramente se casó por motivos egoístas, y no por el deseo de crear una familia, tienes todos los fundamentos. ¿Cuánto tiempo llevará? Preguntó Lucía. Alrededor de 2 meses, respondió Sergio. El tribunal debe examinar el caso, escuchar a ambas partes, estudiar las pruebas. El video que tenemos será el argumento principal. 2 meses, repitió Lucía. Entonces formalmente estaré casada todo este tiempo. Formalmente sí, asintió María, pero de hecho el matrimonio ya está muerto. Lo principal es no comunicarse con Fernando, no darle ningún motivo para manipulaciones. No pienso hacerlo. Lucía bebió el café, pero no podía comer. Dentro todavía había un bulto frío que impedía respirar. No de pena, de humillación. ¿Cómo no pudo darse cuenta? ¿Cómo pudo creer en todas esas palabras sobre el amor, sobre el futuro compartido? No te culpes, dijo María, como leyendo sus pensamientos. Él es un profesional. A esas personas es difícil descubrirlas de inmediato. Debí entenderlo, respondió obstinadamente Lucía. Se interesaba demasiado por los negocios. Preguntaba demasiado sobre las acciones, sobre los documentos. El interés por el trabajo de la esposa es normal, objetó Sergio. No podía saber qué había detrás. Pero Lucía no estaba de acuerdo. Repasaba en la memoria los últimos meses, recordaba las conversaciones con Fernando, sus preguntas, sus reacciones. Ahora todo encajaba en un cuadro claro. Él lo había planeado desde el principio. A las 11 de la mañana llegaron a la oficina de Gregorio Pacheco, un abogado experimentado que trabajaba con la familia Sandoval desde hacía 15 años. Un hombre alto de unos 60 años, con sienes grises y mirada penetrante, los recibió en su despacho. Lucía asintió, siéntese.
Sergio ya me contó la situación general, pero necesito detalles. Lucía contó todo, desde el conocimiento con Fernando hasta la huida de ayer de la boda. Mostró el video en el teléfono. Gregorio Pacheco miraba atentamente, tomaba notas en un cuaderno. El video es una prueba fuerte, dijo cuando terminó la grabación. Confirma que Fernando Núñez contrajo matrimonio exclusivamente por motivos egoístas, planeando obtener control sobre sus activos. Este es un caso clásico de matrimonio ficticio. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Lucía. Presentar una demanda en el tribunal para la disolución del matrimonio, explicó el abogado. Indicar como fundamento el artículo 14 del Código de Familia, carácter ficticio del matrimonio. Adjuntar la grabación de video como prueba. El tribunal señalará una audiencia, citará a ambas partes. ¿Fernando se opondrá? Sin duda, asintió Gregorio Pacheco. Intentará demostrar que el matrimonio se contrajo por amor, que el video es un montaje o está mal interpretado. Pero tenemos pruebas claras de sus palabras e intenciones. Además, no vivieron juntos ni un solo día después del registro del matrimonio, no llevaron economía común. Esto también es un argumento a nuestro favor. ¿Cuánto tiempo llevará el proceso? Alrededor de 2 meses, respondió el abogado. Puede ser un poco más si Fernando intenta demorarlo, presentar demandas contrarias o peticiones. Pero intentaré acelerar el proceso. De acuerdo, dijo Lucía. Comience a preparar los documentos. Prepararé la demanda, prometió Gregorio Pacheco. Solo tendrá que firmar. Salieron de la oficina. Sergio puso la mano en el hombro de su hija. ¿Te mantienes bien?, dijo. Simplemente no quiero gastar fuerzas en lágrimas, respondió Lucía. Fernando no lo merece. Muy bien. Cuando regresaron a casa, en el portón ya los esperaba Fernando Núñez. Estaba junto a su coche, un caro sedán negro, y se veía desconcertado. El rostro demacrado. Aparentemente la noche la había pasado no mejor que Lucía. Sergio detuvo el coche frente al portón, pero no lo abrió. Bajó la ventanilla. ¿Qué necesitas?, preguntó fríamente. Necesito hablar con Lucía, respondió Fernando. Por favor. No entiendo qué pasó. Lo entiendes perfectamente. No. No tengo idea de por qué huyeron de la boda. ¿Por qué no responden a las llamadas? Explíquenme al menos. Lucía bajó la ventanilla de su lado. Pasa, dijo a su padre. Que entre. No hay que montar un espectáculo delante de los vecinos. Sergio frunció el ceño, pero asintió. El portón se abrió, entraron al patio. Fernando lo siguió. En la sala ya esperaba María. Estaba sentada en un sillón y miraba a Fernando con fría curiosidad, como si estudiara un raro espécimen de insecto. Siéntate, propuso Sergio, señalando el sofá. Fernando se sentó. Las manos le temblaban. Exijo explicaciones, comenzó. Tuvimos una boda, todo iba normal, y de repente desaparecen. Los invitados en shock, todo el restaurante en pánico, y yo no sé qué pensar. ¿Quieres explicaciones?, repreguntó Lucía. Bien. Sacó el teléfono, abrió el video y se lo tendió a Fernando. Mira. Fernando tomó el teléfono. Encendió la grabación. Su rostro al principio fue de desconcierto, luego palideció, luego se volvió gris. El video terminó. Fernando devolvió el teléfono. Esto es un montaje, dijo con dificultad. Alguien falsificó el video. ¿Montaje?, se rió Sergio. ¿En serio? Tu rostro, tu voz, el baño del restaurante La Armonía. ¿Qué se puede falsificar ahí? Las tecnologías modernas permiten mucho, exclamó Fernando. Esto es un deepfake. Inteligencia artificial. Alguien quiere enfrentarnos. ¿A quién le conviene?, preguntó María con calma. A sus competidores. A alguien del negocio. Quieren destruir nuestra unión para debilitar su empresa. ¿Nuestra unión?, repreguntó Lucía. ¿Qué unión, Fernando? Tú y yo somos familia, no socios comerciales. Exactamente. Por eso alguien quiere separarnos. Sergio se levantó, se acercó al armario, sacó un portátil. Lo abrió, encendió el mismo video en la pantalla grande.
Mira atentamente, dijo. Aquí estás junto al lavabo. Aquí hablas por teléfono. Aquí revisas los cubículos. Todo esto ocurrió ayer por la noche, entre las 8 y las 8:30. ¿Estuviste en el baño del restaurante precisamente en ese momento? Fernando vacilaba. Yo. Posiblemente. No recuerdo exactamente. ¿No recuerdas? Se sorprendió Lucía. ¿No recuerdas si estuviste en el baño en tu propia boda? Estuve. Claro que estuve. Pero no dije esas palabras. Entonces, ¿el montaje solo del sonido? Aclaró Sergio. ¿Y la imagen es real? No sé. Quizá. Entonces explica, Sergio se inclinó hacia Fernando, ¿por qué en el video llevas exactamente el traje que llevabas ayer? ¿Por qué en la mano el mismo reloj? ¿Por qué el peinado es el mismo? Fernando guardaba silencio. Querías obtener el poder para administrar las acciones de Lucía, continuó Sergio duramente, luego a través de un socio presionarme para que vendiera la empresa o perdiera el control. Plan simple y efectivo. Si no fuera por un detalle. ¿Cuál? Graznó Fernando. Te grabaron, respondió Lucía, completamente por casualidad. Una persona estaba sentada en el cubículo del baño, escuchó tu conversación y encendió la cámara. Así se descubrió todo. Fernando se cubrió el rostro con las manos. Esto es un error, murmuró. No quería. Simplemente pensaba en voz alta. ¿Pensabas en voz alta? María levantó una ceja. Interesante formulación. Amo a Lucía. Se exaltó Fernando. Me casé con ella no por el dinero. Mentira, dijo Lucía con calma. Te casaste precisamente por el dinero. Apuraste la boda cuando yo quería esperar. Insististe en la luna de miel en Maldivas, aunque yo proponía quedarnos en la ciudad. Planeaste cada paso. Y yo te creí. Fernando guardaba silencio. Luego se levantó. Bien, dijo, y su voz se volvió más firme. Supongamos que me equivoqué. Supongamos que dije una tontería. Pero todavía estamos casados. Oficialmente. Y no daré el divorcio. Y nadie te está preguntando, respondió Sergio. Lucía presentará en el tribunal una demanda de disolución del matrimonio. Por su carácter ficticio. ¿Tribunal? Fernando se rió. Eso llevará meses. Y durante ese tiempo mucho puede cambiar. Nada cambiará, dijo firmemente Lucía. En 2 meses el tribunal reconocerá nuestro matrimonio como nulo y obtendrás exactamente 0. Ni acciones, ni poder, ni control sobre la empresa. Ya veremos, lanzó Fernando. Ya veremos quién supera a quién. Sergio dio un paso adelante. Una palabra más y llamo a la policía, dijo en voz baja. Lárgate de mi casa. Fernando los miró, a los 3, a Lucía, Sergio, María. En sus ojos brilló la furia, pero se contuvo. Se arrepentirán, dijo finalmente. Todos ustedes se arrepentirán. Se dio la vuelta y salió de la casa. Se cerró la puerta del coche con un golpe, rugió el motor. Fernando se fue, dejando tras de sí una estela de polvo. Lucía se dejó caer en un sillón. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de tensión. No se calmará, dijo María. A esa gente les gusta la venganza. Y ahora tiene 2 meses para pensar cómo golpearnos. Lo sé, respondió Sergio. Por eso estaremos preparados. Reforzaremos la seguridad, revisaremos todos los documentos de la empresa, advertiremos a los socios. Si intenta actuar a través de los negocios, debemos estar alertas. ¿Y si intenta actuar a través del tribunal? Preguntó Lucía. ¿Retrasar el proceso? ¿Presentar demandas contrarias? Gregorio Pacheco se encargará, dijo María con confianza. Tenemos pruebas irrefutables. El video con sus propias palabras. El tribunal tomará nuestra parte. Lucía asintió. Entendía que por delante había 2 meses de lucha. 2 meses de espera. 2 meses durante los cuales Fernando intentaría vengarse. Pero ella estaba preparada. Lucía se levantó, se acercó a la ventana. Detrás del cristal se extendía el jardín cuidado, césped verde, callejones. Hermoso y tranquilo. Pero ella sabía que la calma era engañosa.
Fernando no perdonaría la humillación. Se vengaría. Y estos 2 meses serían una prueba para toda la familia. Se volvió hacia sus padres. Pase lo que pase, dijo Lucía firmemente, lo superaremos. Juntos. Sergio y María se miraron y asintieron. La guerra apenas comenzaba. Fernando Núñez estaba sentado en su oficina mirando por la ventana al cielo gris. Habían pasado 3 semanas desde el fracaso en la boda, y cada día había sido para él una tortura. Perdió la cara ante sus amigos, ante sus socios, ante todos los que sabían de sus planes de casarse con la hija de Sergio Sandoval. Los invitados se dispersaron aquella noche fatídica, cuchicheando y haciendo conjeturas. Para la mañana los rumores se habían extendido por toda la ciudad. La novia huyó directamente de la boda. La familia Sandoval desapareció sin explicar las razones. Fernando quedó como un tonto. Intentó contactar con Lucía decenas de veces. Llamaba, escribía mensajes, incluso volvió a ir a la casa de los Sandoval. Pero lo ignoraban. La seguridad no dejaba pasar. Los teléfonos no respondían. Luego llegó la citación al tribunal. Fernando arrojó los documentos sobre la mesa y maldijo. ¿Cómo pudo ser tan idiota? ¿Cómo no pudo comprobar que todos los cubículos estuvieran vacíos? ¿Cómo? ¿Quién resultó estar allí en el momento preciso con el teléfono encendido? Mala suerte. Pura y maldita mala suerte. Pero Fernando Núñez no estaba acostumbrado a rendirse. Si el camino directo estaba cerrado, había que buscar uno alternativo. Si Lucía y su familia querían guerra, la tendrían. A la oficina entró Rafael Santamaría. Rafael había sido socio comercial de Fernando durante 4 años. Juntos se dedicaban a la logística, transportes, servicios de almacenamiento. El negocio daba buenas ganancias, pero Fernando siempre había querido más. La empresa Sandoval, eso era el verdadero premio. La mayor firma constructora de la región, contratos millonarios, conexiones en el gobierno. Si Fernando hubiera logrado obtener el control aunque fuera de parte de las acciones, se habría convertido en una persona verdaderamente influyente. Pero ahora ese plan se había derrumbado. Bueno, ¿recibiste la citación? Preguntó Rafael, sentándose en el sillón enfrente. La recibí, respondió sombrío Fernando. El tribunal en 5 semanas. Lucía exigirá disolver el matrimonio y reconocerlo nulo. Y lo reconocerán, asintió Rafael. Con ese video tienen todas las cartas en la mano. Lo sé. Entonces hay que actuar de otra manera. Fernando levantó la mirada. ¿Qué propones? Rafael se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Golpear su negocio, dijo. No directamente, por supuesto. A través de la reputación. Si la empresa Sandoval resulta bajo sospecha de infracciones, inspecciones, escándalos, su valor caerá. Los socios comenzarán a distanciarse. Sergio se verá obligado a gastar tiempo y dinero en defensa, en lugar de desarrollar el negocio. ¿Qué infracciones? Preguntó Fernando. Sandoval tiene todo limpio. Lo comprobé cuando me preparaba para la boda. Limpio es un concepto relativo, se rió Rafael. Cualquier negocio se puede socavar si uno se esfuerza. Lo principal es crear ruido informativo. Difundir rumores, presentar denuncias anónimas a Hacienda, a la Fiscalía, a Inspección Sanitaria. Que investiguen. Aunque no encuentren nada, la reputación sufrirá. Fernando reflexionó. El plan era arriesgado, pero efectivo. La empresa Sandoval trabajaba con grandes clientes estatales. Cualquier inspección, cualquier sospecha podría llevar a retrasos en contratos, negativas en licitaciones, pérdida de confianza. ¿Y si descubren que las denuncias vienen de mí? Preguntó. No lo descubrirán, dijo Rafael con confianza. Conozco gente que ayudará. Testigos falsos, supuesta información privilegiada. Todo se verá verosímil. ¿Y qué obtendremos al final? Satisfacción, se rió Rafael. ¿Acaso no es suficiente? Ellos te humillaron, ahora es tu turno. Fernando asintió. Venganza. Sí, quería venganza. Quería que Sergio Sandoval lamentara haberlo echado.
Quería que Lucía entendiera que no se podía tratar así con él. Actúa, dijo, pero con cuidado. Ningún rastro que lleve a mí. Por supuesto, asintió Rafael y salió del despacho. Pasó una semana. A la oficina de la empresa Construct Sandoval llegó una inspección de Hacienda. Inesperadamente, sin aviso. Los inspectores exigieron proporcionar todos los documentos financieros de los últimos 3 años. Sergio Sandoval los recibió con calma. Sabía que todos los papeles estaban en orden, la empresa trabajaba absolutamente legal, pagaba impuestos, cumplía todos los requisitos de la legislación. Por favor, dijo al inspector jefe, todos los documentos a su disposición. La inspección duró 4 días. Los inspectores revisaban papeles, confrontaban cifras, hacían preguntas. Al final no encontraron nada criminal y se fueron. Pero 3 días después llegó una nueva inspección, esta vez de inspección sanitaria. Alguien había presentado una denuncia de que en una de las obras de la empresa se violaban las normas sanitarias. Sergio fue personalmente a la obra. Todo estaba en orden. Los trabajadores llevaban cascos, cumplían las normas de seguridad, las condiciones sanitarias correspondían a los normativos. Los inspectores elaboraron un acta y se fueron, sin encontrar infracciones. Pero la semana siguiente llegó una carta de la Fiscalía. Señal anónima de que la empresa Construct Sandoval supuestamente usaba esquemas grises al obtener contratos estatales. Sergio estaba sentado en su despacho mirando otra consulta oficial. Junto a él estaba María, leyendo el documento por encima de su hombro. Esto es Fernando, dijo ella con calma. Decidió vengarse a través de los negocios. Lo entiendo, asintió Sergio, pero no tuvo en cuenta una cosa, que todos nuestros documentos son impecables. Cada contrato, cada operación, cada pago, todo limpio. Que investiguen cuanto quieran, pero la reputación sufre, observó María. Los socios comienzan a ponerse nerviosos. Ya recibí 3 llamadas con preguntas de si todo está bien con nosotros. Lo sé, Sergio se levantó y se acercó a la ventana, pero debemos aguantar. Fernando cuenta con que nos quebraremos bajo la presión. No le daremos ese placer. Esa misma noche Lucía llegó a la oficina de su padre. Ahora trabajaba más de lo habitual, para distraerse de los pensamientos sobre el divorcio, y para ayudar a la familia a enfrentar los ataques de Fernando. ¿Cómo van las cosas?, preguntó al entrar al despacho. Otra inspección, suspiró Sergio. Esta vez la Fiscalía. No se calmará, dijo Lucía. Fernando presionará y presionará hasta lograr lo suyo. O hasta acorralarse a sí mismo, observó María, que también estaba en el despacho. Esa gente suele sobreestimar sus posibilidades. ¿Qué quieres decir? Las denuncias constantes están bien, explicó María. Pero si son demasiadas, si son demasiado detalladas, los investigadores comienzan a preguntarse, ¿de dónde viene tal información? ¿Quién está detrás de esto? Sergio asintió. Tienes razón. Ya pedí a nuestro abogado que documente todas las inspecciones, todas las denuncias. Si demostramos que esto es una campaña organizada contra nosotros, podremos defendernos. ¿Y mientras tanto aguantamos?, aclaró Lucía. Mientras tanto aguantamos, acordó el padre. Y esperamos a que Fernando cometa un error. El error no se hizo esperar. 2 semanas después del inicio de las inspecciones, Rafael Santamaría decidió reforzar la presión. Las denuncias constantes no daban resultado, la empresa Sandoval era demasiado limpia. Se necesitaba algo más serio. Rafael contactó con uno de sus conocidos, un empleado de una firma contratista que trabajaba con Construct Sandoval. Por una suma grande, este hombre acordó falsificar varios documentos para crear la apariencia de infracciones financieras. El plan era simple: falsificar albaranes, inflar el costo de los suministros, y luego transmitir anónimamente estos documentos a la policía. Los investigadores encontrarían discrepancias, comenzarían a investigar, y la empresa Sandoval quedaría bajo sospecha de fraude. Pero Rafael no tuvo en cuenta una cosa. María Sandoval no en vano era considerada una de las estrategas más astutas en los negocios. Hacía tiempo que sospechaba que los ataques a la empresa no eran casuales, y pidió al servicio de seguridad reforzar el control sobre todos los socios.
Cuando el subordinado de Rafael intentó introducir cambios en la base de datos del contratista, el sistema de seguridad lo registró. El jefe del servicio de seguridad informó inmediatamente a Sergio. Tenemos un intento de falsificación, dijo. Alguien intenta falsificar los albaranes de suministro de materiales de construcción. La persona trabaja en la empresa Translogística. ¿Translogística? Repitió Sergio. Esa es la firma de Rafael Santamaría. El socio de Fernando Núñez, agregó María. Así que es eso, Sergio se rió. Entonces Fernando no actúa solo. Bien. Ahora tenemos nombres concretos. Llamó a Gregorio Pacheco. Tenemos pruebas, dijo Sergio. Fernando Núñez y su socio Rafael Santamaría organizaron una campaña contra nuestra firma. Intento de falsificación de documentos, denuncias anónimas, todo lleva a ellos. Excelente, respondió el abogado. Me pondré en contacto con las autoridades. Si hay intento de falsificación, esto ya es un caso penal. Actúe. 3 días después, agentes de policía fueron a ver a Rafael Santamaría. Lo detuvieron bajo sospecha de organización de falsificación de documentos e intento de desacreditar a una empresa competidora. Rafael intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Su subordinado, temiendo un proceso penal, dio testimonio y nombró al cliente. Me lo pidió Fernando Núñez, dijo al investigador. Quería golpear a la empresa Sandoval. Dijo que lo habían engañado y quería vengarse. El investigador, Marcos Salinas, un investigador experimentado de 45 años, escuchó atentamente el testimonio y citó a Fernando para interrogatorio. Fernando vino con abogado. Estaba pálido, nervioso, pero se mantenía confiado. No sé nada sobre falsificación de documentos, declaró. Rafael actuó por su cuenta. El testigo afirma lo contrario, dijo con calma Marcos Salinas. Afirma que usted personalmente dio la orden de desacreditar a la empresa Sandoval. Él miente. Yo nunca dije eso. Interesante, el investigador abrió una carpeta con documentos. ¿Y cómo explica la serie de denuncias anónimas a la empresa Construct Sandoval que llegaron precisamente después de su conflicto con la familia Sandoval? Es casualidad. Casualidad, repitió Marcos Salinas. Bueno. Entonces explique por qué todas las denuncias contienen información detallada sobre los procesos internos de la empresa Sandoval, que solo podía conocer una persona cercana a esta familia. Por ejemplo, alguien como su ex yerno. Fernando guardaba silencio. El abogado le susurraba algo al oído. Me niego a responder preguntas sin preparación adicional, dijo finalmente Fernando. Como desee, asintió el investigador. Pero tenga en cuenta, contra usted se ha iniciado un caso penal por el artículo calumnia e intento de presión sobre organización comercial. Le amenaza una pena seria. Fernando salió del investigador aturdido. Todo se derrumbó. El plan de venganza se volvió contra él mismo. Rafael Santamaría, salvando su pellejo, dio testimonio completo. Contó cómo Fernando le propuso atacar la empresa Sandoval, cómo planearon desacreditar el negocio, cómo intentaron crear la apariencia de infracciones. La asociación entre Fernando y Rafael se disolvió. Rafael renunció públicamente a Fernando, declarando que actuó bajo presión. El negocio de Fernando comenzó a desmoronarse. Los clientes se negaban a trabajar con una persona contra la que se había iniciado un caso penal. Los socios se distanciaban. La reputación estaba destruida. Y un mes después se celebró la audiencia judicial sobre la demanda de Lucía de disolución del matrimonio. Fernando vino al tribunal solo. Sin abogado, sin apoyo. Se veía agotado, quebrado. Lucía estaba sentada en la sala junto con sus padres y Gregorio Pacheco. El juez estudió atentamente los materiales del caso, escuchó a ambas partes, y decidió disolver el matrimonio entre los cónyuges. Sobre la base del artículo 14 del Código de Familia. Puesto que el matrimonio fue contraído sin intención de crear una familia, exclusivamente por motivos egoístas por parte del cónyuge. Fernando bajó la cabeza. Lucía se levantó y salió de la sala. No sentía ni alegría ni alivio. Solo cansancio. 2 meses de lucha habían terminado. El matrimonio estaba disuelto. Fernando había perdido.
Pero el precio de la victoria había sido alto. Al día siguiente Lucía estaba junto a la ventana de su despacho en la oficina de Construct Sandoval mirando el panorama otoñal gris de la ciudad. Formalmente volvía a ser libre. Pero dentro todavía quedaba un pozo, un desagradable regusto de engaño que no se lavaba con el tiempo. En la mesa yacían documentos, un nuevo contrato con una gran promotora, planes de expansión de la empresa, informes financieros. Había mucho trabajo. Después de todas las inspecciones que organizó Fernando, la empresa salió limpia, y esto solo fortaleció su reputación. Los socios que se habían puesto nerviosos en pleno escándalo ahora regresaban con aún mayor confianza. ¿Cómo va?, preguntó Sergio, entrando al despacho de su hija. Normal, respondió Lucía, volviéndose, terminando el informe trimestral. Bien hecho. El padre se sentó en el sillón frente a su mesa. Sabes, estoy orgulloso de ti. La forma en que manejaste esta situación. No todo hombre adulto habría soportado tal presión. No tenía elección, se encogió de hombros Lucía. O romperme, o luchar. Elegí lo segundo. Precisamente por eso ahora no eres solo copropietaria de la empresa, dijo Sergio. Eres socia de pleno derecho. En igualdad conmigo. Lucía miró a su padre sorprendida. ¿Qué quieres decir? He tomado una decisión, explicó Sergio. Aumento tu participación en la empresa al 40%. Demostraste que no solo puedes trabajar con documentos, sino también tomar decisiones serias en situaciones de crisis. Eso vale mucho, papá. Sin objeciones, el padre levantó la mano. Esto no es un regalo. Es el reconocimiento de tus méritos. Te lo ganaste. Lucía asintió, sintiendo como dentro se extendía una cálida sensación de gratitud. No por las acciones, por la confianza. Llamaron a la puerta. Entró la secretaria. Sergio, Gregorio Pacheco viene a verlo, dijo. Dice que tiene noticias importantes. Que pase, asintió Sergio. Gregorio Pacheco entró al despacho. El abogado experimentado que había llevado los asuntos de la familia Sandoval durante 15 años se veía satisfecho. Saludó, se sentó y abrió una carpeta con documentos. Tengo buenas noticias sobre el caso de Núñez y Santa María, comenzó. Recibí información. El caso avanza muy exitosamente. La investigación reunió suficientes pruebas, falsificación de documentos, organización de campaña calumniosa, intento de presión sobre organización comercial. Todo se confirma con testimonios de testigos y materiales. ¿Qué castigo les amenaza?, preguntó Lucía. A Santa María, si llega a un acuerdo con la investigación, le amenazan hasta 3 años condicionales, respondió Gregorio Pacheco. A Núñez, hasta 2 años reales, más una multa grande y prohibición de ocupar determinados cargos durante 5 años. Pero lo más importante es que su reputación comercial está completamente destruida. Mis fuentes dicen que en los círculos comerciales nadie querrá trabajar más con ellos. Entonces todo terminó, dijo Sergio. En esencia, sí, asintió el abogado. Núñez perdió el negocio, el socio, la reputación. Su empresa logística ya está al borde de la bancarrota, los acreedores exigen devolución de deudas, los contratos se resuelven uno tras otro. Santa María renunció públicamente a él, declarando en la prensa que actuó bajo presión y no conocía los verdaderos planes de Núñez. Salva su pellejo como puede. La venganza se volvió contra ellos mismos. Justo, observó Lucía. Yo diría que es natural, corrigió Gregorio Pacheco. Las personas que construyen planes sobre el engaño y las manipulaciones, tarde o temprano caen en la trampa de su propia mentira. Cerró la carpeta y se levantó. Los mantendré informados de todos los cambios, dijo. Cuando el abogado se fue, Sergio se volvió hacia su hija. ¿Sientes alivio?, preguntó. No sé, respondió honestamente Lucía. Más bien cansancio. Todo esto fue agotador. Lo entiendo. Pero ahora eres libre. De verdad. Lucía asintió. Sí, era libre. Libre de Fernando, de sus manipulaciones, de las ilusiones que ella misma se había creado. Esa misma noche Lucía fue al restaurante La Armonía. Había acordado una reunión con Carmen Vega y su hijo Tomás.
Había llegado el momento de agradecerles como debía. Carmen esperaba junto a la entrada de servicio. Junto a ella estaba Tomás, todavía el mismo niño delgado con rostro serio. Al ver a Lucía, ambos sonrieron con timidez. «Hola», dijo Lucía, acercándose. «Gracias por aceptar reunirse». «Hola», respondió Carmen. «Nos alegramos de verla». Lucía se acercó al niño. Tomás dijo: «Quiero darte las gracias. Hiciste algo muy valiente. Te arriesgaste para advertirme de lo que estaba pasando. Gracias a ti conocí la verdad a tiempo». El niño se sonrojó y bajó los ojos. «Yo solo pensé que no estaba bien», murmuró. «Engañar a alguien. Mamá me enseñó a decir la verdad». «Y actuaste correctamente», asintió Lucía, «aunque tenías miedo. Aunque no sabías si te creería o no. Igual lo hiciste. Eso se llama valentía». Sacó del bolso un sobre y se lo tendió a Carmen. «Esto es para ustedes», dijo. 100.000. No como pago por la información, ustedes no pidieron dinero. Es un agradecimiento. Para Tomás, para su educación, para lo que necesite». Carmen se quedó inmóvil, sin decidirse a tomar el sobre. «Es demasiado», susurró. «No podemos». «Pueden», dijo firmemente Lucía. «Me salvaron de un enorme error. Si no fuera por Tomás, habría firmado el poder, habría perdido el control sobre el negocio, habría arruinado las relaciones con mi familia. Ni siquiera se imaginan de que me protegieron. Por favor, acéptenlo». Carmen lentamente tomó el sobre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», exhaló. «Gracias». «Gracias a ustedes», respondió Lucía. «Y, Tomás, recuerda una cosa. Hiciste un acto adulto. Aunque no lo querías tú mismo, aunque tenías miedo. Elegiste la verdad en lugar del silencio. Y eso es muy importante. No pierdas esa cualidad cuando crezcas». El niño asintió, y por primera vez en su rostro apareció una tímida sonrisa. Lucía se despidió de ellos y volvió al coche. Dentro se sintió más ligera. La deuda de gratitud había sido pagada. En la oficina continuó trabajando en el nuevo proyecto. Desarrollaba la estrategia de expansión de la empresa, estudiaba el mercado, se reunía con socios potenciales. La vida continuaba. Y ella estaba lista para avanzar. El padre entró a su despacho más cerca de la noche. «¿Cómo van los éxitos?», preguntó. «Bien», respondió Lucía. «Encontré un contratista prometedor. Mañana nos reuniremos, discutiremos las condiciones». «Excelente», asintió Sergio. «Sabes, te miro y veo a otra persona. Más segura. Más fuerte». «Las pruebas templan», se rió Lucía. «Como dicen, lo que no nos mata nos hace más fuertes». «Exactamente». Guardaron silencio. Luego Sergio agregó: «Fernando pensó que nos usaba. Pero al final se convirtió en víctima de su propia avaricia. Y tú creciste por encima de esta situación. Entonces, ¿quién usó a quién al final de cuentas?». Lucía reflexionó. «Nadie a nadie», dijo finalmente. «Él intentó usarme, pero no funcionó. Yo no me vengué, simplemente me protegí. Y al final obtuve una lección que me hizo más fuerte. Y él obtuvo una lección que lo destruyó. Cada uno elige su camino». Sergio asintió. Palabras sabias. Por la noche Lucía estaba junto a la ventana de la oficina que daba a la plaza central de la ciudad. Las luces de los escaparates parpadeaban en el crepúsculo, la gente se apresuraba por sus asuntos. La vida fluía por su cauce, sin prestar atención a los pequeños dramas de personas individuales. Lucía pensaba en los últimos meses. Sobre la boda que terminó en fuga. Sobre el video grabado por un niño de 10 años. Sobre el tribunal, sobre las inspecciones, sobre la lucha. Todo aquello parecía una pesadilla. Pero esa pesadilla le enseñó mucho. Entendió que la confianza no es debilidad, pero hay que confiar con los ojos abiertos. Que el amor sin respeto es un sonido vacío. Que a veces la verdad llega de los lugares más inesperados. Y que cerrar los ojos ante ella significa condenarse a la catástrofe. El teléfono en el bolsillo vibró. Mensaje de su madre:
Te espero para cenar, hijita. Lucía sonrió, escribió en respuesta, pronto llegaré, mamá. Recogió los documentos, apagó la luz y salió de la oficina. Por delante estaba la vida ordinaria, trabajo, familia, planes para el futuro. Sin ilusiones, sin falsedad. Simplemente la vida. Real.